¿Qué tal? Buenos días. ¿Debería estar asilado el expresidente Funes en Nicaragua? De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña doña Norma Guevara, ella es diputada del FMLN y también es la jefa de fracción. También nos acompaña don Santiago Flores, él es diputado y miembro de la Comisión Política del FMLN. Como siempre, diputados, es un verdadero placer tenerlos en República. Muchas gracias, Carlos. Bueno, antes de iniciar, quisiera que pusiéramos en pantalla un sondeo que hicimos a través de nuestra cuenta oficial de Twitter en República SB33 y también Toledo Journalist. Estábamos preguntando acerca de lo que piensa la gente de la situación del expresidente Funes. Él ya tiene asilo político en Nicaragua. ¿Cree usted que es porque? Y dábamos 4 razones. Una, hay persecución política, el 11% dijo que era por esta razón. Peligra su vida y seguridad, 5%. No enfrentar a la justicia, 80%, y no sabe, 3%. Debo decir que esto no es algo científico, sin embargo, es el sondeo que mayor cantidad de votos ha generado desde que estamos haciendo nosotros este ejercicio. 1.603 votos son los que se registraron y retomamos algunos de los argumentos. De hecho, tanto el expresidente como de sus detractores. Las primeras dos, persecución política y su vida y seguridad, son 2 de los argumentos que él ha tenido, y no enfrentar a la justicia, por supuesto, la de sus detractores. 1.603 votos, 80% piensa que no quiere enfrentar a la justicia. Doña Norma. Bueno, yo no conozco que ningún juez tenga un proceso en su contra. Y cuando dice enfrentar la justicia se trata de eso. Entonces, para empezar, hay que poner las cosas porque los medios, Carlos, con perdón de tu medio que nos hace hoy tu huésped, los medios han condenado sin pruebas al presidente. Y claro, proyectan una opinión, construyen opinión. Esto no es saludable para la democracia, no es saludable para el fortalecimiento de las instituciones. El presidente Funes empezó en este país un proceso de transformación de cosas que todavía es insuficiente. Han continuado y es insuficiente. Y eso nadie lo ignora. Lo vivimos todavía cuando él era nuestro presidente, sábado a sábado. Las amenazas de que cuando estuviera fuera lo tendrían preso. Y tan serio es el comprometimiento de instancias del Estado, no del Estado todo, que la Sala de lo Constitucional no le permitió ejercer su cargo de diputado al Parlamento Centroamericano. O sea, desde un principio, desde antes de que terminara el curso de persecución judicial, está, que no ha tenido éxito porque no han sido capaces de ocultar que es el odio el que mueve y no los hechos. Entonces yo creo de que el presidente tiene sus propias razones para sentirse perseguido y Nicaragua tiene la potestad de haberle dado el asilo. Yo no creo que aquí el órgano ejecutivo tenga persecución alguna sobre él, pero los medios de comunicación, ese exhibicionismo con el cual han hecho allanamientos de personas relacionadas o supuestamente relacionadas a él, es como una especie de condena que lo han hecho tener esa sensación, igual que otros en algunos momentos han creído. Recuerdo muy bien cuando la policía quería allanar la casa de Armando Calderón Sol, el presidente,
presumiendo que habían armas, y dijo, bueno, esto es persecución política. El presidente Funes puso alto aquello y ahí se resolvió, ¿verdad? Pero las sensaciones son de cada quien. Quiero que pongamos en pantalla algo que el expresidente Funes publicó en su blog, en Mauricio Funes y Censura, a través del Facebook, en el que él ya estaba, de hecho, empezando a argumentar algunas de las ideas que sostendrían parte de lo que usted está diciendo, doña Norma. Básicamente, el presidente Funes decía que desde que él había empezado a gobernar y había empezado a generar esos cambios, básicamente había roto ese apretón que tendría la derecha oligárquica, y aquí estoy parafraseando al presidente Funes, sobre el Estado, y que ya no podría utilizarlo de manera patrimonialista. Luego también el presidente Funes hablaba acerca de lo que él miraba ya como lo que podría ser el uso de las instituciones en su contra. Decía que 2 años después, y vamos a poner nuevamente en pantalla, y lo voy a parafrasear al presidente Funes, decía que las instituciones iban a ser utilizadas en su contra para básicamente perseguirle por no perdonarle precisamente haber roto ese apretón, o lo que él llama, o lo que yo entendería es un apretón que tenía la derecha económica o política u oligárquica sobre el control del Estado. Antes de eso quisiera que escucháramos, porque eso aparentemente ustedes lo veían venir, y quiero que veamos algo de lo que dijo don Medardo allá por junio de 2014, cuando el presidente Sánchez Serén había precisamente asumido la presidencia del país. Escuchemos. Como partido político va a mantener una actitud positiva de solidaridad con el presidente Mauricio Funes. O sea, nosotros no vamos a abandonar al presidente Mauricio Funes, simplemente lo digo y sostengo. Don Santiago. Mira, el FMLN en toda su vida no va a abandonar las causas justas y a sus compañeros. O sea, no somos de esa clase de partido que en las cosas, cuando se ponen oscuras, negras, abandonás a la gente. El FMLN tiene su historia de continuar las cosas tal como las cree. Y en este sentido, Medardo, al plantearlo de esa manera, y hace varios meses, está claro, porque ya en ese momento habían tomado medidas de quitarle al presidente Mauricio Funes la oportunidad de ser diputado, el derecho de quitarle de ser diputado del Parlamento Centroamericano, por una decisión, aun cuando todos los presidentes habían ejercido ese derecho. Entonces, lo que se deja ver es que sí había desde entonces una intencionalidad. Nosotros hemos sido coherentes con nuestro planteamiento, no solo con Mauricio, sino con el país, de que la institucionalidad funcione, y así lo hemos dicho. Y en ese sentido también decirte en el caso de Mauricio, no estamos defendiendo a una persona simplemente, estamos defendiendo la capacidad que ha tenido este Estado de desarrollarse. Por ejemplo, te quiero decir también, no solamente eso, sino que en el país han existido alrededor de 150 casos que no se han investigado. Pero te hacen un proceso de esa manera, y ya es imputado, ya es un delincuente, cuando a este momento no han dado resultados de delito, sino hay imputaciones. Y así lo están juzgando, pero han quedado ciegos en el planteamiento de los fondos que donó Taiwán al país. Y hasta ahí nomás ha topado, porque hay que seguir ese proceso. O sea, cuando nosotros hablamos de defender, es simplemente este Estado garantizándole a la ciudadanía sus derechos. Y no estamos defendiendo a una persona por el hecho que le están imputando, porque sabemos que eso se va a demostrar en un proceso. Pero que en este país debe demostrarse también dónde quedaron los donativos de Taiwán, dónde está el seguimiento que han dado a la información con el caso del hallazgo en GCA Telecom. O sea, ¿dónde está eso?
Entonces significa que mientras acá se elabora todo, tenemos una semana ya se elabora, y hoy es el centro, es Medardo, ¿verdad? Pero ahí hay casos como la situación de la participación de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y él dice el tribunal, ¿verdad? Es de la Sala de lo Constitucional, que también ha estado implicado con una cantidad enorme de fondos que no ha dado al fisco. Y entonces son esos casos. El magistrado de la Sala Constitucional, Belarmino Jaime, al quien se le señala que supuestamente no ha pagado impuestos por $12 millones. Es lo que está hablando, ¿no? Sí, eso. Bueno, antes de continuar con esto, quiero que escuchemos, porque quisiera que vayamos construyendo del lado de su argumento por the sake, como dicen los gringos, para que podamos abordar ese tema con profundidad. Algo que dijo don Jorge Velado, presidente del Partido Arena, que está a punto de finalizar. Escuchemos. Tal vez el señalamiento que yo quisiera hacer es la actitud del partido FMLN alrededor de este caso. El señor Funes está siendo pues cuestionado e investigado por 5 delitos, y que un partido político le diga a su expresidente de la República que se vaya a esconder, hombre, quiere decir entonces de que el partido político está a favor de la corrupción y no respeta de ninguna manera el sistema jurídico de nuestro país. Quiero que sumemos también algunas declaraciones que dio a través de su cuenta oficial el presidente de la Asociación Salvadoreña Industriales, don Javier Simán, y fueron declaraciones bastante fuertes. Recuerdo a un expresidente que en un ENADE dijo que los primeros en abandonar el barco eran las ratas, y tiene razón. El nivel del discurso político, digamos, no está a la altura, pero como que se va dibujando o va apoyando esta serie de declaraciones lo que ustedes están argumentando, que es que hay algún tipo de persecución política detrás del presidente Funes. Sin embargo, lo que dice el señor Velado, hablando con algunos abogados, me decían que si efectivamente se le decretara orden de captura al presidente Funes, quien sea que le haya ayudado o aconsejado dentro del gobierno hubiese participado en lo que creo llamaron favorecimiento de obstrucción de la justicia. Doña Norma. Bueno, mire, seguir construyendo en pretérito, en el hubiese, o podría, es distraer la energía y el tiempo en atender lo que Santiago ha señalado, ¿verdad? Lo que sí hay prueba es que el Ministerio de Hacienda ha dado aviso a la Fiscalía de la evasión y del cometimiento de delitos, del posible cometimiento de delitos, por un magistrado que fue uno justamente de los que afanosamente buscó cómo imputarle demandas ante la Fiscalía al expresidente Funes. O sea, hablo del magistrado Belarmino Jaime. Ese es hecho. Igual es un hecho de que Francisco Flores confesó que había recibido el dinero de Taiwán y que lo había entregado, y después se comprobó que llegó a las arcas de Arena, como lo han aceptado sus dirigentes. Esos son hechos. Lo que la Fiscalía investiga como impulso de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el expresidente Mauricio Funes, eso sí no está probado. Estas otras cosas tienen evidencia. Entonces, que me digan que está juzgado por 5 delitos, 7 delitos, 20 delitos, pero que es en su cabeza de persecución, ya desde antes, recordémonos que cuando este señalamiento y estos allanamientos iniciaron en el país, pues Jorge Velado dijo que quería ver a Mauricio en la misma celda donde había estado Francisco Flores. Y otro diputado dijo que ya dejara el fiscal de estar mostrando fotos y que lo fuera a presentar, a judicializar ante un juzgado, y que pidiera al Interpol que se lo trajeran de donde estuviera. O sea que las órdenes políticas del COENA, de los grupos oligárquicos que se sintieron afectados con el primer gobierno del FMLN, han expresado con crudeza como lo dijo el presidente de la República, una base de odio
de odio que no es racional en la política. Y yo creo de que de frente a los desajustes, que una persona tome la previsión de buscar, como lo dijo nuestro secretario general, buscar que pase este momento, porque el fiscal es el que tiene que probar, ¿verdad? Entonces nosotros no vemos más que la reiteración de que aquí no es el Estado, como fue en el pasado, que nos persiguió a nosotros, a los que luchaban contra una dictadura, sino que hoy es, los que tienen poder económico y los que se sienten respaldados políticamente por ese poder económico, los que hacen un uso instrumental de instituciones del Estado, de la fiscal, llámese la Fiscalía o Sala de lo Constitucional, Sección de Probidad, ¿no? O Corte Suprema de Justicia, como sea. Entonces reiteramos, nosotros somos solidarios y no creemos que sea correcto este afán, porque expresa que no querían el traspaso de poder, no querían la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Mira, Carlos, yo recuerdo que cuando los votos se estaban contando, en el 2009, pues había grupos en Arena y en la derecha que hablaban de dinamitar antenas de radio para que no se difundiera, o apagar la luz en el lugar donde se desarrollaba el escrutinio, y muchos dudaban si habría o no traspaso de gobierno. Y entonces ese es el momento que en el cual irrumpió Mauricio Funes como presidente, como primer presidente en una práctica que el pueblo produjo con su voto. Pero hay un irrespeto a esa voluntad cuando de una u otra manera se busca invalidar esa decisión popular. Yo creo que desde entonces había grupos que tienen en su fijación de no respetar a la persona del expresidente Funes. Nosotros esperamos que la Fiscalía, cuanto antes, pues le ponga fin a ese proceso. Ya lleva meses investigando, no encuentra nada, entonces la ley le manda a actuar. Entonces, si tiene pruebas, entonces que las presente. Si no, que pare, porque la manera de linchamiento con la cual se han hecho todos los allanamientos, hasta de personas de viviendas, eso expresa una inclinación al servicio de este fin político de perseguir al expresidente, de condenarlo y supuestamente por esa vía condenarnos a nosotros. Ya que si por tener dar ese consejo, se quiera inferir que hay cometimiento de delito, eso es, como se llama, llevar más al extremo, y eso es de las mentes desestabilizadoras, que afortunadamente no son las más en este país. Ahora, don Santiago, también abogados con los que consulté, de hecho los mismos que me dijeron acerca de este favorecimiento de obstrucción o evasión de la justicia, no recuerdo exactamente la palabra, ellos mismos también me decían que sí miraban que había sido irregular la manera en la que se habían conducido estos allanamientos, es decir, no es un procedimiento estándar que la Fiscalía tomase las fotografías y luego las filtrara, y que de ahí se entiende de que ustedes miren que se está haciendo una especie de juicio mediático al expresidente Funes. Sin embargo, hay que decir que eso es un elemento accesorio, hacerlo más dramático, pero el punto es que en el proceso de enriquecimiento ilícito, que es un proceso civil al expresidente Funes y por el cual sí está siendo investigado, a algunas personas o a muchas personas en este país les sorprende que una persona que hubiese sido un profesional de alto nivel, pero no de una profesión que te genera tanto lucro como es el periodismo, o sea, pudiese tener la cantidad de lujos que el presidente Funes estaba dando. Eso es lo que sorprende en este país. Digo porque no solamente es el expresidente Funes al que se le señala de esto, y hay que decirlo, el presidente Funes no es culpable de nada. Sin embargo, es sorprendente que muchos de los funcionarios del Ejecutivo o del Legislativo, cuando llegan a ser funcionarios, sus fortunas aparentemente se incrementen. Y eso es lo que a muchas personas no les deja de cuadrar y
que se ve reflejado en sondeos no científicos, como lo mencioné antes, pero que dice la gente, bueno, lo que pasa es que se enriqueció, está ahora ya en Nicaragua y por lo tanto no quiere venir al país a enfrentar ese proceso civil y mucho menos uno penal. Mira, yo creo que el proceso va a continuar, han iniciado, y tú mismo lo dices, de una manera que no es la común. Es más, en el proceso de allanamiento, alguien dijo, mira, lo que teníamos aquí era la sospecha de que él se podía ir cuando ni siquiera había un movimiento. Entonces la intencionalidad no es otra más que el primer representante del gobierno del FMLN, que ha sido Mauricio Funes, el que trabajó por los paquetes, el que trabajó por el beneficio social, el que hizo en primer lugar una agenda social. Entonces se trata de plantear una visión que todos son iguales en este país. Y si a Francisco Flores se le acusó, se le comprobó, confesó que el recurso que había venido para la gente de las colinas, él lo utilizó para su partido, hoy quieren imputar una situación sin comprobar. Por lo tanto, nosotros estamos esperando que se comprueben, porque no me van a comprobar con zapatos viejos, carritos de niños y todo lo que han sacado. Yo creo que nosotros tenemos que esperar que el proceso judicial culmine y hasta entonces él es culpable de lo que ha hecho, de los 5 delitos que se le imputan. Creo que eso es lo que nosotros vamos a esperar y esperamos que también que las instituciones funcionen apegado a derecho, porque si no el problema es que se van a cantear y no nos va a servir, y por eso yo decía hace un momento, obstaculiza el desarrollo de esta sociedad, porque si estas instituciones culminan haciendo no lo debido y no el debido proceso, realmente no le van a dejar otra oportunidad a esta sociedad para que se consolide. Por ejemplo, te quiero decir, mira, ahí pasaste, no quiero dejar desapercibido eso. Pasaste lo que los antiguos señores nos decían a nosotros, es que las ratas abandonan el barco, ¿verdad? Cuando se pone turbio. Solo recuerdo en los tiempos de conflicto quienes abandonaron este país y se fueron. ¿Quiénes fueron? ¿Verdad? Yo lo recuerdo. ¿verdad? Yo espero, así como se está construyendo, ojalá que no la estén destruyendo, se está construyendo este proceso democrático y que nos pongamos por igual ante la justicia, ojalá que no existan las ratas que están planteándose, porque yo conocí a Lenade, y al que trajeron como expositora, a Lenade, también tiene juicios pendientes, y hablando de corrupción, o sea, ¿qué puedes hacer si las ratas están instruyendo a otro puño? Si eso fue lo que estaba pasando. Entonces yo creo que hablar de esa manera, como lo han estado planteando, primero que vean el tema central de NADE, el eje que han tenido, y quienes trajeron de expositores que también tienen implicaciones jurídicas en su estado. Del señor Velado, yo creo que él actúa con el odio necesario que carga y con el deseo, y él es el que dice, bueno, lo quiero ver en la misma celda donde estuvo el señor Paco. Esa intención no se puede permitir. Así no se construye país. Ahora, doña Norma, entonces, del presidente Funes se ha dicho muchísimas cosas, desde atacando su carácter, desde mujeriego, que le gustan las bebidas espirituosas, o que consume narcóticos, o que estuvo involucrado en un accidente, últimamente que es un roedor, que se ha enriquecido ilícitamente. ¿Todo esto para ustedes son señales de que los dados están cargados dentro del sistema judicial, dentro del Ministerio Público, y que por lo tanto el presidente Funes jamás tendría en este país un juicio justo y por lo tanto debía acudir a don Daniel Ortega para pedirle asilo político? Mire, el juicio no se detiene, Carlos, tú eres un profesional, el juicio sigue y sin duda con presencia o sin presencia el proceso sigue. Y yo reitero el deseo de que la Fiscalía cuanto antes le ponga
en el curso adecuado las cosas, ¿verdad? Que no se pongan a buscar en el fondo de la tierra lo que no han encontrado en la superficie, porque pareciera que esa es la tarea imposible que les han dado. No, y yo te quiero decir, uno ve que se le premia a quien compra un banco en 200 millones y lo vende en 1.000 millones como gran empresario. Se lo compra quebrado al Estado y lo vende reciente sin pagar impuestos. Entonces esos son presidentes exitosos, empresarios exitosos, y aumentan su patrimonio, pero nadie se los mira. Y yo no he visto que el coche de un niño sea indicativo del delito que los magistrados de la Corte Suprema le señalaron al presidente ante la Fiscalía. Entonces, y que lo hicieron con un descuido que ellos mismos han contado y que hay periódicos que han narrado de cómo iban con teléfono descontándole a la hora de hacerle ese señalamiento. Eso expresa la manera irresponsable con que se impulsó este proceso, expresa esa persecución. Eso es lo que es obvio para nosotros. Y lo otro que es obvio, que Mauricio Funes destapó el ROS, que Mauricio Funes cobró impuestos, que Mauricio Funes impidió el uso patrimonialista del Estado, que Mauricio Funes empezó una política social que ha llevado al país de invertir 48 millones en lo social a invertir 181 millones en este año. Entonces, que ha casi cuadruplicado la inversión social, que se ha hecho más con lo mismo, que estamos pagando deuda. O sea, ese viraje que hemos hecho para muchos es traumático. Y entonces no pasan de presentar el lado malo, el lado de satanizar esto. Eso es lo que hay en el fondo. Los defectos tuyos, míos, de Santiago, que cada quien tenga los gustos, que si yo bebo té o café, eso es solo un accesorio, como dijiste tú, para tratar de alimentar un sentimiento que sea propicio para una condena pública y justifique las irregularidades en un proceso judicial que debería ser apegado a derecho, conforme a la Constitución y a las leyes. Ahora, para algunos, doña Norma, digamos, los logros que podría haber tenido el presidente Funes una vez más al eliminar ese apretón que tenía, digamos, buena parte de la derecha en este país usando el Estado de manera patrimonialista, no negaría necesariamente que los lujos descritos por la evidencia encontrada por la Fiscalía General de la República muestran una incoherencia o incongruencia con el nivel salarial que puede tener el presidente de la República y que básicamente con $300,000... Pues mira, eso es justamente lo que tienen que probar y no han probado. De eso estamos hablando. Eso es lo que tienen que probar, no otra cosa. Que no nos pongan a nosotros a secundar una campaña negra en contra de una persona a la que apreciamos. Que no vamos a hacer nosotros, Carlos, y no nos pida semejante cosa, de que empecemos a comentar lo que come cada persona en su casa. Si yo como chipilín porque me gusta y eso quiero, pues que no se metan conmigo en lo que como. Yo no me voy a ir a meter en la dieta de ninguno de los colegas que tengo en la Asamblea Legislativa, sean de Arena, sean de Gana, sean de lo que sea. Entonces, sí, eso que se señala es lo que la Fiscalía tiene que probar en un proceso judicial y no ha probado hasta hoy. Ok, entonces, para cerrar ya este punto del presidente Funes, ustedes entonces reiterarían las palabras que dijo don Medardo a nuestro querido colega Moisés acerca de decirle que no era conveniente que viniera, pues te pueden capturar, enjuiciarte y humillarte políticamente. Bueno, mira, lo ha dicho Medardo como acostumbra toda nuestra militancia y nuestros dirigentes, somos francos, ¿verdad? Lo ha dicho sin duda. Aunque alguien esté en la India o en China, en los tiempos de hoy uno se puede comunicar. Y entonces otros te lo dijeron aquí en un canal de televisión, te lo dijeron antes. Y creo que el curso de las cosas, aquí estamos. Yo sostengo que en este tiempo moderno, así como se dio el golpe de Estado a todo gato color contra la presidenta Dilma Rousseff, así se hacen procesos judiciales amañados
por televisión contra una persona. Entonces, esa es como la era en la que estamos entrando. Parece que por ahí va a entrar la justicia y el derecho. Entonces, el que también Medardo haya dicho el consejo que le dio, pues está en su derecho. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa. Entonces, antes de irnos, solo quiero mostrarles en pantalla el siguiente tuit que nos encontramos de colegas de Nicaragua. El presidente Funes estará dando una entrevista a través de un canal de televisión por allá. Tiene señal de internet, sí. Entra en entrevista. Mientras nosotros estamos aquí en República, vamos a poner fragmentos de ellos para seguir comentando. Pero vamos a seguir avanzando también en los temas. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Doña Norma, don Santiago, avanzamos entonces en los temas. Quiero que hablemos algo acerca del Producto Interno Bruto, que aparentemente estaría sobreestimado, porque eso de alguna manera va a afectar también las negociaciones del pacto fiscal. Quiero que pongamos en pantalla algo que publicó precisamente el periódico digital El Faro. Los colegas decían lo siguiente, que habían sido 3 gobiernos los que aparentemente habrían mentido a El Salvador acerca del verdadero estado de la economía. Dice así: desde 2005, 3 gobiernos han maquillado las cifras oficiales para simular que el Producto Interno Bruto PIB de El Salvador es mayor al real. Informes del Fondo Monetario Internacional revelan que nuestro PIB es un 14,4% menor al oficial y la deuda pública no es del 62%, sino del 72%. También señalan datos inflados en alquiler de vivienda, producción agrícola, actividad comercial y el uso de muestras no científicas para medir la actividad empresarial. En sus informes, el Fondo Monetario pone en duda la independencia del Banco Central de Reserva para resistir presiones políticas y dar datos confiables. Creo que tuiteé algo de esto hace como 2 días y usted precisamente respondió. Yo le respondí. Es que vamos deteriorando el rol de las instituciones, repitiendo cualquier cosa, Carlos. El único ente que es capaz en este país, no de ahora, de decir cuál es el PIB y cuáles son las cuentas nacionales se llama Banco Central de Reserva. ¿Y por qué poner en duda sus datos? Y justamente ahora, y más cuando lo lleva 3 gobiernos. Un presidente que fue expulsado de Arena y 2 presidentes del FMLN. Antes todo fue cierto, ¿ah? Y estos últimos 3 presidentes nos han mentido sobre la producción. Entonces los empresarios le han mentido al Banco Central, si eso fuera cierto, porque son encuestas, son formularios de producción, son cartas de compras y de ventas al exterior que pasan por ley, como requisitos, con reportes al Banco Central, los que motivan esto. No dice el Faro, y se cuida por lo menos en eso, de decir que es el fondo, porque tenemos que aprender a distinguir entre cuando un funcionario de un banco, o en este caso del fondo, escribe algo, ¿verdad? Y todavía abajo hay unas letras chiquitas que dice que el BID, el Banco Mundial, no es responsable de la opinión aquí vertida, porque mandan a profesionales a hacer algún trabajo. Entonces yo lo que digo, el presidente de la República y el presidente del Banco Central son los indicados para decir si un día cambian de método para hacer las cuentas nacionales. Lo único que te puedo decir es que es en este gobierno que empezó justamente con Mauricio, empezó un dato a cambiar y que conste, cambia sin dejar el sistema anterior, que es la forma de medir la pobreza.
La pobreza hoy tiene un rasgo que ha costado años construir, la pobreza multidimensional, con apoyo del PNUD, el gobierno de El Salvador, bajo la administración primero de Mauricio y después de Salvador, en continuar en estas dos gestiones, se ha cambiado la manera de medir la pobreza. Y hoy tenemos dos, la antigua y la pobreza multidimensional, que busca no solo los métodos estadísticos para registrar los ingresos y gastos de una familia, lo requerido, y cuando están abajo de lo ideal y cuando están pues, arriba. Y ese método es el que sí, conforme a derecho, ha sido cambiado, el de medir la pobreza. Y hoy aquí es agua, es luz, es acceso a la vivienda, o sea, la pobreza hoy se mide de otro modo. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos en el plan quinquenal del gobierno de El Salvador, del profesor Salvador Sánchez Serén, es el combate frontal a la pobreza. Y tenemos que ir a fondo en medirla. Yo creo que opiniones sueltas, que además ahí se cuida de decir que el fondo se negó a comentar en ese artículo del Faro que tú comentas, dice que el fondo desmiente, dice que no va a comentar eso. Y es que no puede hacerlo. Si perderíamos soberanía, si ya son instituciones del extranjero los que van a venir a medirnos a nosotros. ¿Para qué sirve este escándalo? Cuando Arena ya no encuentra razones para negarse a un acuerdo en materia fiscal, entonces acuden a decir que tuvieron un soplo divino de alguien del Banco Central que dice que el PIB está mal medido y que entonces las cuentas y los parámetros de una ley de responsabilidad fiscal tendrían que ser otros, porque entonces somos más pobres o debemos más. Ese es un pretexto, es un parapeto para mantener una posición que se niega a un acuerdo para resolver uno de los más serios problemas. Ese sí es problema, no el carrito del hijo de Funes. Ahora, debo decir que... Ese sí es un problema que afecta a la economía, el futuro y el presente. Ahora, debo decir que el doctor Cabrera aceptó que estas mediciones eran mediciones viejas, basadas, creo, en 1990. La diferencia tal vez sería que mentir es un verbo muy fuerte, porque mentir es decir algo con la intención deliberada de engañar. Lo que el doctor he leído en sus declaraciones que básicamente simplemente no se había actualizado. ¿Es esto así? No, mira, lo que hay es que un país adopta un método y el que hemos adoptado no lo hemos cambiado. Y con ese venimos eternamente midiendo, desde yo no sé de cuándo. Pero la línea de base es solo la línea de base. O sea, vos tenés una línea de base de la producción de un determinado año, pero lo que incrementaste en el año siguiente, ese no es invento. Ese se recoge con formularios, con procedimientos estadísticos que lleva el banco. Pero luego la institución única capaz de hablar del PIB es el BCR, no Arena, no un asesor de Arena, no el periódico El Faro. Eso es irrespeto, está en la línea de desestabilizar y denigrar las instituciones. Otra cosa es que vayan respetuosamente a decir, mire, ¿por qué no construimos una nueva base? ¿Por qué no incorporamos? Vaya, ¿cuánto se invierte en educación? Si me vas a tener a mí luchando con esto. Y en las cuentas nacionales está lo que invierte el sector privado en educación. Yo me pregunto, ¿está en las cuentas nacionales lo que gasta la familia que paga la colegiatura en una universidad como la UTEC, la UCA, la Gavidia, las que sean? ¿Es parte de las cuentas de la inversión en educación o solo lo que invierte el Estado es parte de gasto en educación? O sea, ¿cómo medir el gasto en educación? Yo me puedo replantear que debe haber o puede haber un modo nuevo de medir el gasto en educación como país, porque el país somos todos, no es solo el gobierno. Entonces, yo tengo derecho a replantearme de pedir y querer que uno de los componentes del gasto sea medido con otros indicadores que incorporen elementos que, a mi juicio,
no están debidamente registrados. Okay, entonces, ese es el tipo de polémica, es una polémica, si querés, académica y política, pero que está en manos de las autoridades. Decir que 3 presidentes han mentido y que por culpa de ellos debemos más y somos más pobres, estamos más endeudados, es abonar a la estrategia de negarse a apoyar la solución de problemas fiscales. Es decir, yo pago más tributo, la presión tributaria es más alta. Vos, gobierno, debes más de lo que decís y entonces amarrate más, no gastes ya. Esa es una intencionalidad perversa. Ahora, precisamente eso iba ahora, don Santiago, porque durante los pasados, por lo menos durante el pasado año, recuerdo que aquí en República, tanto el señor Daoud, expresidente de ANEP, como don Luis Cardenal, presidente ahora de ANEP, nos decían que el PIB estaba sobreestimado y que de hecho la carga tributaria nuestra era mayor. Ya sacaron nuevos cálculos, supuestamente somos el país que tenemos la tercera carga tributaria más alta en América Latina, lo que llevaría a construir el argumento de que ese gran pacto fiscal que se va a armar, si es que se llega a armar y se llega a aprobar, no necesariamente debería incluir mayores ingresos para el Estado. Y eso pone cuesta arriba la labor no solamente de este gobierno, sino posiblemente del que venga. Que también va a ser del FMLN. Mira, cuando se refieren a este tipo de elementos, es entre gobiernos, hay que ir al fondo. O sea, lo que heredan los 2 gobiernos del FMLN es una deuda que la ha ido pagando nosotros, con el pueblo. Con gestión nuestra. Dirigido por nuestro proyecto. Y eso ha significado para nosotros llevarle mayor sustento a la población. Por eso, el cambio fundamental en nuestro gobierno fue los proyectos sociales, porque hay que eliminar la pobreza. Eso ha sido nuestra razón. Y lo que se te ha demostrado es que se ha crecido el Producto Interno Bruto, ha crecido. Aún cuando tenemos problemas de financiamiento en el gobierno, que es producto precisamente de esto que están poniendo en el centro. Es producto. ¿Cuánto se paga a los señores pensionados? ¿Cuánto se paga? Alrededor de 500 millones al año. ¿De dónde se sacan? Del presupuesto general de la nación. De deuda y de las deudas y todo eso, que es lo que está completo en ese tema. ¿De dónde se ha venido pagando la misma deuda que han generado? De ese mismo fondo. O sea, ¿cuánto se prestó? ¿Cuánto se dio en bono? Un total de 1.200 o 1.500 millones de dólares para que funcionara el Estado. Ahí está la perversidad. Ahí está la perversidad. A lo que hoy ellos tratan de ver de qué responsabilidad del gobierno de Salvador Sánchez. Y cuando me refiero a ellos, al gran capital, y me refiero a Arena como instrumento político de ese gran capital. Ahora, un buen sector de la derecha empresarial y también política dicen que este gobierno ha tenido 2 veces más del presupuesto que lo que tuvo el presidente Saca, y sin embargo que no se miran resultados ni en seguridad, ni en salud, ni en educación. De hecho, los números han bajado en educación, por ejemplo. Mira, yo sí creo de que hay una campaña en este momento de exigencias hacia el gobierno y de demostrar que no se está pagando lo necesario. Hay una campañita, ¿verdad? Pero también habría que decir de que hay una estrategia de estrangulamiento hacia el gobierno para que no tenga fondos. Y no es de ahora, sino hay una gran cantidad de recursos que han sido negados para el gobierno, a pesar de eso que me está señalando del informe que hoy se da sobre la situación económica del país. A pesar de eso, ellos perfectamente conocen y su estrategia es estrangular para que no tenga los fondos necesarios y dárselos a la población tal como se ha hecho. Si se ha recaudado más es porque este gobierno ha sido eficaz en el sentido de buscar los recursos para desarrollar los programas sociales. Aún así, existen evasores como Belarmino Jaime. Aún así.
y no ha sido sujeto de la justicia. Yo me pregunto, Carlos, si este señor, con esa situación, sus sentencias en la sala son válidas porque es un evasor. Ahora, yo veo que ustedes Mira, señalan que hay una aplicación selectiva de la justicia en este país. ¿Ustedes creen que la Fiscalía General de la República, que el fiscal Douglas Meléndez realmente responde a intereses de derecha? Doña Norma o don Santiago. Mira, no lo hemos dicho así. Nosotros creemos que el fiscal Que le tiene que pedimos jugar que su actúe papel contra la y ley. tiene que actuar, como dice la gente en el campo, o todos en el suelo, todos en la cama. Y para eso fue electo. O sea, cuando nosotros le planteamos que él estábamos conscientes que podía jugar un papel, planteábamos eso. Y me recuerdo que él dijo, mire, esta fue una situación que mi esposa me lo sugirió. Y con esa humildad lo dijo. Y entonces con esa humildad nosotros hemos dicho, hay que construir un país de donde viene. Y creemos que la institución funcione con el señor fiscal. Por lo tanto, lo único que pedimos es que haga su papel en este país como le corresponde. Para eso es fiscal. Ok, doña Norma, usted quería mostrar algo. Mira, yo te quería mostrar. Este es el 2009, el déficit fiscal. Este es el déficit de hoy. Es 1.4 sin pensión. La deuda de pensiones no es atribuible al FMLN. Y es 3.5 con pensión. Y era de 5.7 cuando tomamos el gobierno. Toda esta disminución es producto de la gestión de los gobiernos del FMLN. Así lo encontramos. Pero la deuda de pensiones no es atribuida al FMLN, ni siquiera votamos por la privatización. Y es la que más genera el déficit fiscal, que es el que hoy nos tiene en este problema de liquidez unido a las sentencias que la Sala de lo Constitucional ha emitido y que le restan de ingresos al país un promedio de 266 a 300 millones cada año, sin contar los 900 millones que, siendo ya parte de las cuentas del gobierno, porque fue debidamente aprobado por la Asamblea, le fue impedido usarlo. Entonces, frente a eso, se ha creado una crisis de liquidez que requiere de la respuesta de todos. Y en el mundo empresarial estoy absolutamente segura que comprenden esto, más allá de lo que digan en su retórica mediática. Comprenden la importancia de resolver este problema y saben que se puede resolver solo con el apoyo de Arena. Y sin embargo, también bajo la creencia de que si el país llega a momentos críticos mayores, políticamente ellos suben, pues son capaces de sacrificar a la gente. Nosotros no. Y lo que vamos a decir es explicarle, si no podemos por los medios, lo vamos a hacer de manera directa, explicarle a la gente cuál es la situación en la que estamos colocados. Y, como ha dicho el presidente, el esfuerzo de evitar mayores daños de los que todo economista y todo analista serio, nacional o de fuera, comprende que son los modos de resolver. Y propuestas nosotros tenemos. Impuesto patrimonial, porque resulta que la estructura tributaria del país tiene más del 60% de peso sobre los tributos indirectos. Y se ha disminuido el aporte de los impuestos directos. Entonces, el impuesto patrimonial, el cobro coactivo, el delito fiscal, son elementos, la reforma de pensiones que le bajaría esta carga, porque dejaron al Estado sin recursos para pagar las pensiones, pero con la obligación de pagarlas, y decretaron pensiones de privilegio, que esto lo hemos hablado en otros programas, para unos pocos. Entonces, nosotros tenemos propuestas. Requiere esto de la comprensión y el respaldo de otras fuerzas políticas que son también responsables ante la sociedad, porque a todos nos eligen con el voto de la gente y debemos resolver en conjunto los problemas que requieren del aporte de todos. Entonces, nosotros creemos que hoy el hablar del PIB en los términos que se está haciendo y que
fue iniciado con esta publicación de un periódico digital, lo que se busca es sentar argumentos para mantener la negativa de Arena y no cambiar su posición política. Ok, con ese nos vamos a la pausa, ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, gracias por continuar con República. Doña Norma, don Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero no me resta una vez más como decirles que les agradezco que hayan estado esta mañana. Muchas gracias, Carlos. Estamos a la orden. Gracias, Carlos. Ha sido muy ameno. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidar. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.